Bueno, el tema que me tocó el día de hoy es intestino delgado. Mi nombre es Kevin Santander y el responsable de esta presentación es el doctor Jorge Castillo. Bueno, los objetivos como tal de esta presentación son los siguientes: describir la anatomía básica y relaciones del intestino delgado, identificar las principales técnicas de imagen utilizadas en su estudio, ya vamos a ver algunas de ellas más adelante, reconocer hallazgos normales y patológicos mediante tomografía, resonancia magnética y otras modalidades como su medicina nuclear, otras que son variantes de la misma tomografía, pero se basan más que nada en, como tal, en estudios variados. Tenemos que interpretar signos radiológicos que excluyen patologías inflamatorias, isquémicas y tumorales, valorar las ventajas y limitaciones de cada técnica diagnóstica, también les comenté un poco ahí, e integrar los hallazgos imagenológicos al contexto clínico del paciente. Ya, comenzamos con el primer tópico como tal, es que la anatomía general. Ya, primero como tal, una generalidad, como se observa aquí, bueno, tenemos en este caso el intestino delgado. Y pues bueno, en este caso mide aproximadamente de 3 a 5 metros de longitud, teniendo en este caso tres porciones que son el duodeno, el ileono y el ilio. En este caso, acordarnos que comienza el intestino desde de la parte distal del estómago, que sería el píloro, y luego tenemos sus cuatro porciones del duodeno, tenemos el yeyuno y tenemos el ilio. El yeyuno como tal se caracteriza por tener más válvulas convenientes a comparación del ilio, que tiene más placas de Peyer. Algo también interesante destacar aquí es que todo lo que son el intestino delgado se encuentra en la parte intraperitoneal, ¿ya? A excepción de una parte del duodeno, que es la parte descendente y la parte horizontal, que pueden ser retroperitoneales, ya que la parte ascendente ya termina siendo en su unión con el ángulo de raíz intraabdominal. Bueno, hay que acordarnos que la raíz del mesenterio se une al intestino con la pared abdominal, que es fundamental destacar esto, y que el grosor de la pared en estos estudios de imágenes son difíciles de valorar, en este sentido, como más que nada en la teroclisis por radiografía. Bueno, la tomografía es un poco más fácil como tal, pero eso hay que ir destacando poco a poco. Ahora vamos con técnicas de imágenes. La primera es la radiografía simple de abdomen. En la imagen que he traído allí es una simple radiografía como tal de abdomen, pero que en todo caso, si se dan cuenta, no se puede apreciar como tal tanto lo que es la parte duodenal, ni el hilo ni el ayuno, debido a que, por supuesto, a que tenemos una superposición de las asas y entre otras cosas que no nos permitirán en este caso valorarlas. Por eso, interesante aquí que es muy limitado como tal su uso. Más que nada se puede usar en diferentes patologías, ejemplo, un ilio paralítico, un ilio obstructivo, en el cual podemos ver dilatación de asas, pero obviamente tenemos que apoyar en otras técnicas, que en este caso sería con vario, porque en este sentido, cuando es normal, no es apreciable como tal. También podemos ver el líquido libre en la cavidad peritoneal, eso es importante. En este caso, un ejemplo, porque en este caso se corren las correderas como tal, paracólicas, que en este caso se observan en esta parte, ¿no? Y también hay que destacar que se puede ver lo que es el neumoperitoneo, en el caso de que hubiera una obstrucción intestinal, la cual perfora. También puede identificar lo que son tumores, calcificaciones, entre otras cosas. Tumores como son el leiomioma. Bueno, con el tránsito intestinal como tal ya es un poco más complejo como tal. Como os comentaba, literalmente se pone vario como tal para observar las heces del intestino delgado. Y bueno, principalmente hay que tener en consideración que este vario tiene que llegar por un mínimo en este sentido a lo que es el helio. Hay que tener en cuenta que algunos fármacos que pueden, en este caso, traer la motilidad intestinal pueden de alguna forma alterar lo que es la interpretación de estas imágenes. Por ello hay que tener mucho cuidado. Ejemplo, pacientes que tomen anticolinérgicos. Ya, ¿para qué va a ser útil como tal? Puede en este caso verse patología malabsortiva, ejemplo, una enfermedad celíaca, una enfermedad de Whipple, tumores como el leiomioma, enfermedad inflamatoria intestinal, o entre otras patologías, ¿no? Bueno, vamos con otra técnica como tal, que es la tomografía computarizada. En este caso, si se observa la imagen derecha, es la que les traje aquí, pero obviamente ya viene en este caso con contraste. Ya luego les comentaré lo que es la enteroclisis por tomografía, pero bueno, de manera general. Estudia con buena precisión lo que es la pared intestinal, cosa que no se podía ver anteriormente, por ello eso es fundamental a destacar. El lumen como tal se puede ver hipodenso, pero en este caso como no es una patológica ya no se va a ver así, ¿no? Y la pared se puede encontrar incluso hiperdensa, eso hay que tener en consideración. Bueno, puede ser interesante para diagnosticar son tumores, metástasis, adenomegalia como tal. Esto se puede ver muy bien porque obviamente ya no tenemos esa parte de, o sea, no tenemos esa suposición de asas que se podría observar, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos una
tomografía como tal, en la cual nos observamos cómo las paredes realzan. Ya se dan cuenta, se encuentran algo dilatadas. Y aquí como esas paredes refuerzan con el contraste que les comentaba anteriormente. Ya. Ahora bien, vamos con otra imagen. En este caso tenemos una enteroclisis por tomografía. La enteroclisis como por tomografía literalmente es el paciente se le administra de manera intravenosa contraste. Además que a través de una sonda nasogástrica se le aplica en este caso lo que es la parte de un de contraste. Hasta que en este caso es en sonda nasogástrica de dar como mínimo hasta el ángulo de Fraise. Ahora bien, también otra alternativa como tal es que el paciente beba 2 litros de agua en al menos de 15 a 30 minutos como tal para observarlo, pero eso depende como tal ya de cómo se quiera hacer el estudio. Pero algo fundamental destacar que esta técnica es como tal operador dependiente, entonces por eso hay que tener mucho cuidado en este sentido para interpretar como tal las cosas, la patología como tal en estas imágenes. Ya. Ahora bien, ahora algo en esta imagen como tal les he traído, este es el ejemplo claro de una tomografía con contraste y lo que es de la parte esta del yodo, la enteroclis por tomografía propiamente, en la cual tenemos una enteritis actínica, en la cual existe engrosamiento difuso, se observa aquí, y concéntrico de las asas del hilo como tal que se encuentra acá, aquí más que nada es el yayuno. Y también tenemos lo que es la parte aquí tenemos un trasplante de riñón derecho, como se observa en esta imagen. Ahora bien, vamos pasando un poco más a la parte de la medicina nuclear. La medicina nuclear como tal, asimismo, tiene mucho valor diagnóstico, pues nos permite, al final de cuentas, diagnosticar diferentes patologías. Es muy sensible, pero es muy poco específico. Por ello, al final de cuentas, podríamos observar, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, hemorragias, pues obviamente este proceso inflamatorio nos permite valorarlo a través de estas técnicas, ¿no? Algo en el cual es bastante su uso es en el divertículo de Meckel, en el cual sí tiene mucha sensibilidad y especificidad. En este caso, obviamente hay que apoyarnos de otras técnicas como son la tomografía para poder diagnosticarlo. En esta imagen a la izquierda les traje un hombre de 24 años con enterorragia, en el cual a través de esta técnica de medicina nuclear se le inyectó intravenoso el pertecnato disódico y en el cual vimos está marcado este contraste como tal, en el cual nos muestra que es el divertículo de Meckel. Ya, pasando ahora a la resonancia magnética. Bueno, la resonancia magnética como tal tiene algo interesante a destacar porque, como hemos visto en otras patologías, podemos decir que es fundamental eh, pues para su estudio y otros sistemas, pero en el caso del intestino delgado varía un poco, puesto que por su movilidad puede en este caso interferir, en este caso en su interpretación. Por ello, al final de cuentas, se usan otras secuencias para poder, en este caso, interpretarlo. ¿Ya? Pues esto es a tener en consideración porque puede generar artefactos. La utilidad como tal, pues en abscesos abdominales puede observar, por ejemplo, fístulas, pelvianas y perianales. Acordamos que este tiene más resolución espacial y por ello es fundamental a destacar este tipo de cosas. Ejemplo, aquí tenemos un hombre, un hombre de 35 años, perdón, era una mujer de 35 años que tiene enfermedad de Crohn, ¿ya? En el cual observamos que en dos secuencias como tal, una es la secuencia fiesta y la otra lava, en la cual sí está relacionada todas están relacionadas con gadolinio. Ya, en este caso, en la imagen A, observamos cómo se encuentra una pequeña solución de continuidad, en este caso mostrándonos lo que es la, la, la parte patológica de la enfermedad de Crohn, porque acordarnos que también genera este proceso inflamatorio en la parte endoluminal y esto genera esta patología. También el engrosamiento como tal de aquí en la secuencia lava de la pared como tal en el terminal. Ya, ahora vamos con la ecografía. La ecografía como tal, en este caso, podemos tener tres patrones para valorarla, pero de manera general, antes de decir esto, vamos a comentar que la ecografía es muy limitada debido al gas intestinal que tiene propiamente y además otras cosas que pueden limitarlo, al final de cuentas, la profundidad de los tejidos, que puede ser interesante, y también los artefactos que se generan, y por eso es de plano.
Es muy difícil como tal distinguir diferentes patologías, a menos que haya tumores muy grandes, se puede usar en primera instancia, pero para ello no. Por ejemplo, en una primer estudio se puede ver una ecografía porque es más económico, pero ya si queremos hacer estudios más complejos, pues pidamos los anteriores, ¿no? Tenemos tres patrones, en este caso tenemos el patrón líquido, el gaseoso y el de asa colapsada con moco, sin sombra. En este caso, el líquido tiene un patrón central anecoico, el gaseoso una sombra acústica posterior y el asa colapsada con moco sin sombra acústica. Y es importante porque también nos permite ver en este caso el líquido libre en la cavidad peritoneal. Como les comentaba, puede doler un abdomen agudo, puede doler apendicitis e incluso obstrucción intestinal. Ya, en este caso aquí tengo una ecografía como tal, en la cual se pueden ver las diferentes capas como tal, pero en este caso es un estómago, solo lo traje de manera ilustrativa, ¿no? Aquí tenemos la interfaz de la mucosa, la muscular es la mucosa, la submucosa y la muscular propiamente, se dan cuenta aquí. Y aquí tenemos la serosa, que se encuentra más que nada hiperecoico. Ya. Ahora pasamos acá como tal ya en una imagen más que nada ya patológica, en el cual tenemos un paciente con enfermedad de Crohn con actividad inflamatoria en la imagen A, en la imagen A. Ahora bien, en este caso, aquí tenemos como tal, como en este caso la grasa como tal se encuentra su distorsión debido al proceso inflamatorio propiamente. Ahora bien, mientras que en esta imagen B, este es vuelta a ser un paciente con apendicitis, en el cual tenemos asimismo que la grasa aumenta su ecogenicidad y a su vez, a fin de cuentas, nos permite observar un proceso inflamatorio. Bien, pasando ya un poco más a la semiología general, tenemos varios patrones como tal que hay que tener en consideración para valorar la parte del intestino delgado. Entonces tenemos primero el patrón de dilatación. En este caso, el patrón de dilatación tenemos que existe cuando existe que las asas dilatan más de 3 centímetros. ¿Ya? Aquí como tal están viendo que es más el colon, pero también el intestino delgado, pero yo les voy a comentar por qué. Los pliegues también se separan entre sí a medida que aumenta la dilatación, ¿ya? Entonces aquí más que nada es una obstrucción del intestino grueso como tal por el inguinal indirecta encarcelada, pero a su vez que en este caso aumenta la dilatación de todas las asas intestinales que se encuentran anterior a la obstrucción, ¿ya? Entonces, como dice aquí, las flechas amarillas, si se dan cuenta, el gas que se proyecta en el origen inguinal, que en de cuentas nos permita, está aquí la parte, la falta de aire nos dice que, a fin de cuentas, aquí es donde se produjo la hernia. Las flechas verdes, como tal, las asas dilatadas del intestino delgado, ya también se observa en la parte central, porque acordarnos también los patrones de dónde están distribuidos cada uno de los componentes del intestino. Las flechas verdes también no, perdón, las flechas rojas que nos observamos como tal, las asas del intestino grueso dilatadas y la ausencia de gas rectal en la flecha azul. Bien. Aquí tenemos vuelta el estudio ya, pero con tomografía computarizada, en este caso, en el cual vamos a observar cómo están de dilatadas las asas intestinales. Vamos a pasar un poquito acá en esta imagen para solo la estrategia para ejemplificar como tal la imagen. Pero sí, se dan cuenta cómo se encuentra y se encuentran a su vez niveles hidroaéreos como tal en esta imagen. Ya pasemos un poco a más que nada el engrosamiento. El engrosamiento se define cuando de pliegues es cuando es mayor a 2 milímetros, ¿sí? Eso como les comentaba al principio, la normalidad, en la parte de la anatomía. Ahora bien, puede haber diferentes mecanismos como tal de esta patología, como tal el edema intestinal. El edema intestinal puede ser por varias cosas, puede ser la hipoproteinemia, puede ser un síndrome nefrótico, puede ser una cirrosis, entre otras las patologías en las cuales disminuye la presión mucótica. ¿Ya? También tenemos sangre intramural, ejemplo, hemorragias, también puede ser trastornos de la coagulación, etcétera. Neoplasias también que pueden engrosar los pliegues y procesos inflamatorios crónicos, ejemplo, una enfermedad de Whipple. Ya, entonces aquí más que nada trajo una enteroclisis normal, solo para que se pueda ilustrar como tal, a su vez, asimismo las válvulas convinentes, el intestino, sus paredes y los pliegues. Bueno, aquí como tal, traje esta otra imagen en la cual observamos como tal esto es debido a una obstrucción intestinal, si se dan cuenta aquí, esto como tal ejemplifica al signo de pila de monedas.
Ya se dan cuenta también engrosamiento de las paredes intestinales como tal, y eso hay que tener en consideración. Esto es un corte axial y esto en un corte coronal. Ya, ahora vamos con un poco la parte esta de la rigidez de la pared. ¿Ya? Ya, aquí en la rigidez de la pared como tal, asimismo, tiene diferentes etiologías que puede ser hemorrágica, son las mismas que comentaba anteriormente, la parte inflamatoria y la parte tumoral. Más adelante veremos tumores benignos, tumores malignos, que al final de cuentas se detallarán más adelante. Más que nada esta imagen la traje puesto a que aquí como tal podemos ver una trombosis de la vena mesentérica superior, y en este caso que genera dilatación como tal de las asas. ¿Ya? Entonces vamos a ver, y también va a generar lo que es la parte de el engrosamiento de las paredes. Vamos a ir viendo ya. En esta parte, vamos hasta acá. Ya. Ahí justamente si se dan cuenta en esta parte, esta región hipodensa nos representa como tal la trombosis de la de la unión de la vena mesentérica superior y la porta. Ya, y esto a su vez se dan cuenta genera la dilatación de las asas intestinales junto al engrosamiento de la pared. ¿Ya? Eso hay que tener en consideración. Vamos con la nodularidad como tal, que son pequeños nódulos de 2 a 3 milímetros que están diseminados difusamente. Y bueno, aquí como tal, he traído tres imágenes como tal para comentar que cómo se verían. Y aquí como tal se ven en esta imagen como patrón en granos de arena, como lo comenta en la bibliografía. Aquí el linfoma, que a fin de cuentas tiene diferentes tipos, y en uno de ellos es la nodularidad, ¿ya? Y también la hiperplasia linfoidea nodular, que se encuentra en la región del hilo. Y ahora vamos con la separación de asas. La separación de asas como tal, pues nos representa a fin de cuentas, porque acordarnos, las asas mayormente están colapsadas entre sí, pero esto cuando se dilatan, o mejor dicho, se separan, mayormente debe ser alguna patología que a fin de cuentas permita que a fin de cuentas se separen entre sí, como son el caso de la CITES. Entonces, como dice la teoría, las asas se disponen en conglomerados, y cuando se trata de un tumor o simplemente refleja una acumulación de grasa mesentérica. ¿Ya? Ahora pasar a la parte de los divertículos. Los divertículos tenemos varios, tenemos en uno de ellos, como les comenté, el divertículo de Meckel, que se observa en esta imagen como tal, en la región del ilio, porque acordarnos, mayormente son de 2 centímetros cercanos del ilion como tal, donde se ve el divertículo de Meckel normalmente, y por eso hay que tener en consideración ese tipo de cosas. ¿Ya? También hay otros tipos de divertículos que son duodenales y también pseudodivertículos que iremos comentando más adelante. Ya, y aquí tenemos divertículos del intestino delgado que, a fin de cuentas, más que nada representan debilidad de la pared como tal, y que se ve, observa un poquito en esta imagen, más que nada en él y hay uno. ¿Ya? Ahora bien, vamos a pasar también a otro hallazgo como tal, que es el defecto de represión solitario, que a final de cuentas, si se dan cuenta aquí es como tal, les he excavado, se dan cuenta aquí, que se observa del intestino delgado, junto a la parte media, que a su vez genera esta como la parte central, que esto aquí en esta imagen representa una parasitosis por Ascaris lumbricoides. El parásito ingiere el bario, y esto a final de cuentas nos genera esta imagen central. ¿Se dan cuenta aquí? Que a final de cuentas es por ese mismo parásito, ¿no? Hay varias causas que pueden generarlas, son las partes benignas, malignas, cuerpos extraños y anomalias congénitas. Todo ello depende como tal la etiología y el cuadro clínico del paciente. Ya, ahora pasando a las alteraciones congénitas, tenemos entre ellas algunas. Aquí les traje las atresias, una de las más comunes. Aquí, pues bueno, las atresia pueden ser tanto del estómago, pueden ser duodenales, pueden ser
del yeyuno y del ilio. Bueno, en este caso, como estamos comentando ahora, vamos a traer una atresia duodenal. Si se dan cuenta aquí, la dilatación del estómago que se observa aquí, junto a estos grados de como podemos decir, de estenosis, pero en realidad es la atresia, a final de cuentas, hay que acordarnos que genera este patrón como tal del estómago, inclusive el esófago, ¿no? Hay varias presentaciones como tal de la atresia, puede ser la ausencia de intestino delgado, la parte obstructiva y la existencia de diafragmas. Ya, ahora pasando a la parte de las malrotaciones. Las malrotaciones como tal, más que nada, así mismo son defectos como tal, por decirlo así, congénitos, ¿no? Los cuales, a su vez, en este caso, el intestino delgado queda en la parte derecha o el colon queda en la parte izquierda. Y esto, a final de cuentas, termina siendo un problema, pues obviamente predispone más al paciente que genere procesos obstructivos, ¿no? En esta imagen como tal, he traído como tal la clásica, el signo de sacacorchos de malrotación con el lóbulo de intestino medio. ¿Se dan cuenta aquí? ¿Ya? Aquí se observa el signo del sacacorchos en un bebé, que así mismo tiene un lóbulo de intestino medio. ¿Se dan cuenta? Bien, se ven, observa en el sacacorchos. ¿Ya? Ahora vamos así mismo otra vez a los divertículos, que son más que nada congénitos, como les comentaba, los verdaderos divertículos. ¿Ya? Son raros más que nada en la localización duodenal, ya, y a final de cuentas generan muchas complicaciones en la parte obstructiva, una diverticulitis aguda que correlaciona con la clínica, ¿no? Puede generar hemorragia y los procesos obstructivos que son los más complicados, ¿no? Que pueden llevar a la perforación. Entonces aquí tenemos aquí múltiples divertículos que se extienden en todo el intestino delgado. Ahora pasando al divertículo de Meckel otra vez, la anomalía congénita más frecuente del intestino delgado, representando el 3% como tal de totales de anomalías. Tenemos que se debe a una persistencia del conducto onfalomesentérico de la zona distal del helio. Si se observa en esta tomografía en un corte axial, observamos como tal que esto es el helio, y aquí como tal este es su base de implantación, y aquí en este caso este es una estructura tubular que contiene aire. Si se dan cuenta, este contenido más que nada hipodenso. Y acá, como tal, conectándonos a la parte del hilo. Ya, ahora vamos con otra que es la duplicación. La duplicación como tal se puede dar en cualquier parte del tubo digestivo, más que nada es en el hilo como tal, que puede tener o no tener comunicación con el propio intestino. Ya, y tenemos varios signos como tal que pueden identificarlo. Bueno, pero de manera, la teoría nos dice que es una lesión quística con paredes hiperecogénicas y una muscular que puede ser hipoecogénica. Ya, entonces aquí tenemos como tal un niño de 3 meses, en el cual tenía vómitos, encogimiento de piernas y dolor abdominal. En la ecografía observamos, tenemos dos imágenes aquí y representan dos signos. Y aquí tenemos en esta imagen, en la primera imagen, el signo de doble pared, es como apunta en la flecha, mientras que acá tenemos lo que es la parte del signo de la Y, al compartir pared. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? El signo de la Y. ¿Ya? Ahora bien, pasemos al apartado de hernias. Las hernias pueden ser varias como tal. Pueden ser tipo de preabdominal, diafragmática, traumática. Pero ahorita vamos a hablar de las hernias internas, que tenemos las hernias como tal, las transomentales. También tenemos otro tipo de hernias como son las paraduodenales. Ya, entonces, aquí como tal, este es el esquema que les traje y cada uno de ellos como tal se observa aquí. Esta como tal, cuando es del lado izquierdo es a través de la fosa de Lanzert, pero cuando es del lado derecho es a través de la fosa de Waldeyer. Ya, si se dan cuenta, entonces acá sería a través de la fosa de Waldeyer en la imagen A. Mientras que en la imagen, aquí en esta imagen B como tal, se dan cuenta, este es en el lado derecho, entonces es de la parte de Waldeyer. Se dan cuenta, hay una herniación hacia la región lateral derecha, ¿ya? Y que van a través, como tal, a través de la raíz del mesenterio, y ahí es donde se genera ese tipo de hernias, ¿no? Se dan cuenta en esta imagen, acá está todo la parte del intestino delgado. Ahora, las hernias transomentales como tal, más que nada son protrusiones del intestino delgado, se dan cuenta y que van a través de un defecto de lo que es el epiplón mayor. Ya en la tomografía, en un corte axial, podemos observar
como aquí hay el defecto de este epiplón mayor y las asas como tal se hernian a través de ese defecto y a su vez a final de cuentas vemos esta zona más que nada hipodensa que representa como tal el intestino delgado. Continuando como tal en la patología tenemos las alteraciones de mala absorción. Ahora bien, de manera general como tal los patrones de mala absorción pues bueno, las imágenes como tal son, nos van a dar una orientación como, de la patología. Pero más que nada, estas patologías, acordarnos, necesitamos la endoscopía o a su vez intervención directa hacia el tubo digestivo y observar directamente la mucosa y poder sacar muestras y a su vez verlos a través de placas histológicas que tienen mucha más sensibilidad y más especificidad, porque aquí solo nos damos una orientación diagnóstica, más que nada. Por ello hay que destacar que siempre el diagnóstico se va a hacer de manera clínica, apoyada de estos estudios. Bueno, por ello comentamos algo más que son muy inespecíficos. Los signos no van a ser iguales en una esclerodermia con una de Whipple, porque a veces pueden compartir algunas de ellas y por ello podemos tener una mala interpretación de las mismas. También podemos observar que la hemorragia de los vasos comunes tiene mucha utilidad, en este caso observar la patología, y por ello se usa más que nada la enteroclisis por tomografía. Ya. Bueno, comenzamos primero con el SPRE, o la enfermedad celíaca, que a final de cuentas hay tres tipos, ¿ya? Pero más que nada, para comentarles, esta enfermedad afecta un poco más a los niños. Por ello hay que ver, en este caso, en los estudios, siempre lo que es la parte de los anticuerpos, ¿ya? Entonces, ahora comencemos, que, pues bueno, en el SPRE puede observarse de manera imagenológica alteraciones en el patrón mucoso intestinal. Además de ello, tenemos la dilatación de las asas, podemos ver hipersecreción, segmentación y fragmentación, y otro signo que es el de Molish. Bueno, pues, comenzando en esta imagen como tal, se pueden observar estas asas intestinales que se encuentran dilatadas, ¿se dan cuenta? Muy dilatadas, ya con pérdida de pliegues mucosos. ¿Se dan cuenta? Esto se debe al spray propiamente, ¿ya? Y a su vez, esto genera, al final de cuentas, patrones malabsortivos y que de manera clínica se observan con la pérdida de peso y la estatorrea. Entonces, esto como tal en esta imagen. Ahora vamos con este signo de Molch. Este signo de Molch más que nada es en pacientes con un spray avanzado. Y si se dan cuenta en esta imagen, se dan cuenta tiene como un aspecto en pasta de dientes, desde donde viene más que nada la terminología del término Molch. Ya, vamos con la enfermedad de Whipple. La enfermedad de Whipple como tal se caracteriza con esteatorrea, pérdida de peso, dolor abdominal, diarrea, fiebre y incluso las artralgias. Entonces aquí hay que destacar que algunos hallazgos radiológicos que se pueden observar como tal que son las válvulas convenientes se pueden encontrar engrosados, lo que a diferencia del anterior no hay dilatación intestinal, ¿ya? Y se encuentran mucho más pronunciadas en la parte del yeyuno. ¿Ya? Entonces aquí hay que destacar que en esta imagen que es un paciente con enfermedad de Whipple en el cual los pliegues se encuentran engrosados y se puede observar en la imagen. ¿Ya? Ahora vamos con la parte de la esclerodermia. La esclerodermia como tal, si se dan cuenta, más que nada se caracteriza por una dilatación. Esa es la parte más interesante hasta acá. Y esta dilatación puede llevar a procesos en los cuales hay fallos en la actividad peristáltica. ¿Ya? Por ello, también otra de las complicaciones que se podría observar en estos pacientes es la formación de pseudodivertículos, por estas dilataciones que pueden generar debilidades en la pared. ¿Ya? Entonces, en esta imagen como tal observamos dilatación intestinal, que pero en este caso se dan cuenta de manera muy generalizada, y las válvulas convenientes están muy aproximadas y se encuentran de un grosor, por decirlo de alguna manera, relativamente normal. Entonces, el hallazgo más importante aquí es la dilatación generalizada. Vamos pasando un poco más ahora que la parte de las alteraciones vasculares. Tenemos la isquemia intestinal. ¿Ya? La isquemia intestinal es la primera que les voy a comentar. Y pueden ser de varias causas, ¿no? Pueden ser de par tanto oclusivas o no oclusivas. Ya la sintomatología general, pues más que nada alude a un dolor abdominal generalizado, diarrea, en sangre, entre otros. Los hallazgos en tomografías son muy variables como tal, pero de manera general podríamos decir que están muy dilatadas, a veces en este caso a veces no realzan con el contraste y las paredes se pueden encontrar engrosadas. Bueno, en la imagen como tal, si se dan cuenta en la flecha azul, podemos ver un trombo grande que se encuentra en la mesentérica superior. Ya, entonces se encuentra en la parte azul, si se dan cuenta, acá en las que están señaladas con azul, aquí podemos decir que tiene poco realce. ¿Por qué? Porque por haber la obstrucción en este sentido, en este sector, no está en este caso drenando esta sección y por ello, al final de cuentas, se está generando ya de plano una isquemia. Por ello es que no realza. Mientras que acá podríamos decir que está relativamente normal y por ello es que no hay más que nada mayores complicaciones en ese sentido. ¿Ya? También podemos, en esta parte, en esta imagen no se observa, pero también había una cierta distorsión del ilio. Ya pasemos a otra que más que nada es la enterocolitis.
necrotizante. Ya, esto más que nada se encuentra, se da después de 24 horas en el neonato. Se debe a una hipoxia como tal, perinatal, que afecta principalmente a lo que es la parte del ileum terminal. Los clásicos signos son los de isquemia que les comentaba anteriormente, y el edema varitado está contraindicado. Ya, ya, entonces como tal, si se dan cuenta, aquí tenemos esta imagen de este niño, que a su vez así mismo, ¿qué se observa? Las asas se encuentran dilatadas. Ya, ahora bien, hay que tener en consideración aquí que en el contorno morado, si se dan cuenta aquí en esta imagen, hay la parte de la neumatosis intestinal, ¿ya? Eso quiere decir que en este caso aquí hay gas en la pared del intestino, ¿ya? Y en la parte celeste como tal hay gas venoso portal que delinea como tal las venas portas, si se observa como tal aquí, ¿ya? Vamos con alteraciones obstructivas, ¿ya? Tenemos la obstrucción intestinal como tal, a su vez la obstrucción intestinal, así mismo se puede dar por varias causas. Por procesos como tal de, más que nada, estos mayormente es la mayor prevalencia es debido a hernias, a adherencias que pueden generar este proceso, ¿no? Entonces, pero como tal, la obstrucción intestinal estrangulada se refiere a la isquemia y infarto de una asa intestinal obstruida, ¿ya? El hallazgo más específico de una asa intestinal estrangulada es la reducción del realce mural, como se observa en la imagen de acá, ya, e inclusive que se puede hallar líquido mesentérico. Y entonces, esta se dan cuenta, es una imagen muy interesante, ¿no? En las cuales las asas se encuentran dilatadas, que no realzan en la parte media, inferior de la media pelvis y hay obstrucción de bucles cerrados. Entonces, siempre hay que acordarnos que las obstrucciones intestinales generan dilatación. Vamos con alteraciones inmunológicas. Ya tenemos en este caso la amiloidosis. Ya, la amiloidosis como tal, pues bueno, puede tener diferentes presentaciones, bueno, pero la amiloidosis clásica existe como tal un engrosamiento de pliegues que son más que nada simétricos y difusos, ¿ya? Entonces también no hay floculación del contraste debido a la falta de secreciones, por lo que el intestino puede aparecer limpio. Ya, entonces aquí como tal podemos ver que hay engrosamiento de las asas del ilion, si se dan cuenta como tal en esta imagen, en la parte de la pelvis, ¿ya? Vamos con la hiperplasia nodular linfoidea. Más que nada, la hiperplasia nodular linfoidea en el intestino delgado aparece en este caso con múltiples nódulos, como se observa en esta imagen, que pueden ser de 1 a 3 milímetros, como les comentaba en la semiología general. Ya, pero en este caso, a diferencia de otras patologías que hemos visto, no existe engrosamiento de pliegues ni dilatación. ¿Se dan cuenta, no? En esta imagen, los múltiples, los múltiples nódulos y dispersos como tal en el intestino delgado. Ya, entonces aquí tenemos otra enfermedad, una enfermedad linfoproliferativa, pero aquí, bueno, he traído solo para comentar, tenemos aquí el linfoma mediterráneo con pliegues engrosados, ¿se dan cuenta? Y también tenemos otro linfoma mediterráneo, pero en este caso tiene un patrón más que nada nodular, entonces por ello hay que ir orientándonos según la clínica del paciente, porque al final de cuentas estos tienen, o se apoyan de otros estudios clínicos, ¿no? Vamos con alteraciones en la entesitis. En este caso comenzaremos primero con la enfermedad de Crohn. Bueno, la enfermedad de Crohn como tal se da más que nada en jóvenes. ¿Ya? Y más que nada puede tener otras manifestaciones clínicas, como son la uveitis, puede ser la sacroileitis, entre otras alteraciones articulares. ¿Ya? Entonces, para como tal, hay que destacar algunos hallazgos radiológicos, como tal, ejemplo de ello. El engrosamiento de la pared intestinal. La eco que hemos visto ya anteriormente, pudimos ver bueno, un engrosamiento. También pudimos ver la distribución de la grasa, ¿no? En el proceso inflamatorio activo, ya en esas imágenes que vimos anteriormente, y también en el RM. También existe edema persistente, las úlceras aftosas grandes y úlceras longitudinales. Esto se observa más que nada ya en estudios por videoendoscopía, más que nada ya. Bueno, comencemos ya como tal los signos que podríamos encontrar en dado caso en la parte de la enfermedad de Crohn. Ya, entonces en la enfermedad de Crohn tenemos un primer signo que es el signo del empedrado. El signo del empedrado es más que nada se encuentra por el pavimento como tal que a veces se encuentra de esta forma y se representa en este esquema en la radiografía. Ahora bien, podríamos decir que esto se debe a las úlceras tanto longitudinales y transversales que convergen como tal en el intestino delgado en la región del ilio. Ya, ahora bien, pasando a otra como tal, que es el signo de la cuerda o de Cantor, más que nada, si se dan cuenta, aquí les traje un poco, aquí está el estómago, el duodeno, el intestino delgado y el colon. Ya, entonces aquí se dan cuenta de esta unión, cómo se encuentra de delgado. Literalmente es una fina línea, si se observa en esta flecha blanca, ya. Entonces, una fina flecha en la parte izquierda en este caso que representa a un espasmo o a su vez engrosamiento de la pared, ¿ya? Entonces hay que tener en consideración este tipo de cosas. Mientras más que nada acá tenemos vuelta la parte del signo del peine, ¿ya? Que este es otro, que se debe a la dilatación de pequeños vasos en el mesenterio, adyacentes a la pared del intestino, como se observa acá, ¿ya? Ya se observa acá como tal, que se manifiesta como si fuera un peine, ¿ya?
Vamos con la otra parte cuando ya tenemos, ya tuvimos un proceso intervencionista y pues bueno, ¿qué pasaría con la enfermedad de Crohn? Más que nada puede generar fístulas, como se observa en esta imagen, ¿no? Y ahí puede haber recurrencia de la patología hasta un 50% a los 10 años, localizada más común en la parte del ileum terminal. Ya, entonces hay que tener en consideración este tipo de cosas. Clínicamente puede ser asintomática o producir síntomas de obstrucción parcial. ¿Ya? Entonces, lo que les comentaba puede generar nuevas fístulas y mayores grados de estenosis, ¿no? Ya. Vamos con la ileitis aguda terminal. La ileitis aguda terminal como tal se puede ver, depende del final de cuenta del grupo etario. Ejemplo, pacientes adultos se debe más que nada a procesos infecciosos. Ejemplo, una Yersinia, que puede generar este engrosamiento. Igual de niños, un diagnóstico diferencial puede ser una hiperplasia. Ejemplo de las placas de Peyer, ¿no? Entonces, como tal, hay que tener en consideración ese tipo de cosas. Ya, entonces miren esta imagen como tal en la cual se representa un ilion terminal, en el cual se encuentra engrosado de manera simétrica. Ya, entonces vamos con la hiperplasia del ilion terminal. Como les comentaba, esto está más que nada frecuente en niños y los hallazgos radiológicos son más que nada nódulos múltiples de 2 a 3 milímetros, como se observa en esta imagen. Ya pasando a las lecciones infecciosas, ya les comentaba, aquí tenemos otra vez ileitis por Yersinia, que afecta más que nada al león distal y la parte del colon. Ya si se observa en esta imagen. Más que nada puede tener un patrón nodular difuso, separación de asas, pero como les comentaba, más que nada se asemeja a un engrosamiento de la pared intestinal en el león terminal como tal, si se observa en esta imagen. Ya. Ahora pasando a la parte de la enteritis tuberculosa, tenemos que esta sí puede estar más que nada en el ileón terminal y el ciego, ¿ya? Y puede aparecer en este caso en 50% de casos de tuberculosis pulmonar sensible. Más que nada en en la radiología como tal, que se puede ver úlceras y ganglios aumentados, pero en este caso, ¿qué observamos? Un cierto grado de estenosis, ¿ya? Entonces aquí, como les comenté, aquí está la mnemotecnia, aquí tenemos un ileón dilatado, aquí tenemos la unión y aquí tenemos el ciego. Y aquí tenemos, si se dan cuenta, esta parte, ¿no? Cómo se encuentra más que nada más delgada a comparación de las de las otras partes, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí esta estenosis generó que se dilate como tal el hilio. Ya, vamos con la isquemia segmentaria. Ya, la isquemia segmentaria como tal, podemos observar que la pared intestinal se encuentra edematosa y hemorrágica. Ya, ¿qué vamos a observar? Engrosamiento de pliegues. Ya, podemos ver dilatación, como se observan en estas imágenes, tanto axiales como transversales. Y estas, se dan cuenta, estas dilataciones que pueden generar perforación y podemos encontrar aire en la cavidad abdominal. Ya, pasemos a la parte de las parasitosis. Más que nada hay que destacar la parte de las cardiasis, como tal, hay que acordarnos. Esto se debe a los huevos que entran por vía oral, de ascardiasis y que tienen un ciclo tanto fecal-oral a través de la tierra. Pero bueno, entonces hay que destacar ahora que esta ascardiasis tiene un ciclo, el parásito como tal, tiene un ciclo de vida. En este caso va al intestino, el duodeno, luego otra vez haciendo al pulmón y luego finalmente otra vez termina ingresando al intestino, donde termina generando su desarrollo. Pero bueno, hay que destacar aquí que más que nada que podemos observar un defecto de represión central que se debe, como les comentaba, al parásito que ingiere el bario, entonces puede observarse ese tipo de cosas. Bueno, continuando con tumores, tenemos benignos y malignos. Entre benignos tenemos en ellos el adenoma. El adenoma como tal constituye aproximadamente el 25 de tumores del intestino delgado. El estudio radiológico muestra masas intraluminales bien redondeadas como tal. El primer tumor benigno como tal del intestino delgado es el linfoma. Y bueno, el primero que vamos a destacar aquí, como tal les comentaba, es el adenoma, como tal son pólipos. Bueno, mejor dicho, masas que se endoluminales, si se dan cuenta aquí, ya que en las fechas de acá también se encuentran masas endoluminales, como se prestan en estas imágenes, como tal, que realzan con contraste intravenoso. ¿Ya? Tenemos de allí también los leiomiomas. Los leiomiomas como tal, asimismo, son tumores benignos como tal derivados del músculo liso. Y más que nada afectan en la parte de, más que nada el yayuno y que en el ilio. Pero bueno, aquí en este caso en la imagen que pude encontrar es una lesión de densidad blanca, más que nada hipertensa, pues al final de cuentas que se encuentra en la parte del ilio. Ya, y ese al final de cuentas es su manifestación. Ahora bien, pasando un poco, los lipomas como tal, más que nada son masas circunscritas como tal que se encuentran de manera endoluminal. Son más frecuentes más que nada en el hilo. Pero ahora bien, si tenemos que este lipoma tiene hallazgos como tal más irregular, más heterogéneo, podemos destacar que puede tratarse de un liposarcoma y no tanto de lipoma, que es un tumor benigno. Ya, podemos encontrar también defectos de que en la parte de represión redondeados se puede encontrar más que nada en el hilo. Ya, y entonces aquí las imágenes que les he traído como tal se dan cuenta aquí
es una tomografía ya con una resonancia magnética. Ya, entonces en la tomografía, si se dan cuenta, esta masa que más que nada es hipodensa, como tal en la parte endoluminal, y acá tenemos también con un T2 FASAT, en la cual se más que nada se encuentra hipodensa. Ya eso es lo que se trata sobre un hipolipoma. Ya, ahora pasando a los hemangiomas. Los hemangiomas como tal, más que nada se encuentran en la parte del yeyuno y también pueden encontrarse en otras localizaciones. Más que nada son masas redondeadas, intraluminales o intramurales. Pero bueno, la imagen que les he traído acá, más que nada son imágenes intraluminales o endoluminales como tal. Esta es una imagen en T1 y esta es una imagen en T2. Se encuentra esta masa endoluminal, ya bien redondeada y bien circunscrita. Ya ahora pasando a la patología ya más que nada maligna. Tenemos en este caso el linfoma, que les comentaba que es el tumor un poco más común, ya que es más que nada puede tener diferentes formas de presentarse, pero la más común es, es un polipoide intraluminal. Ante ello podemos también observar que hay otros como son los nodos múltiples que les comentaba ya en la semiología general, que más que nada son efectos de represión con ulceraciones. También tenemos otro tipo infiltrativo con engrosamiento difuso y dilatación neurismática. Otra imagen más adelante la veremos. Y la polipoidea, que es la clásica, ¿ya? Y una endoxocéntrica, también con úlceras con fístulas y grandes excavaciones. Ya, ya entonces el problema, bueno, más que nada en la definición entre linfoma y adenocarcinoma es que se parecen mucho. Entonces también hay que destacar que los linfomas pueden tener asociados a ellos una linfadenopatía mesentérica o retroperitoneal, ya, y también pueden encontrarse incluso esplenomegalia, ya. Ahora bien, aquí tenemos como tal el típico linfoma, como en este caso que es una masa grande, si se dan cuenta acá también es una masa grande de paredes gruesas como tal, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Y acá también tenemos otro linfoma, si se dan cuenta como tal, que está más que nada en esta parte del intestino. Se dan cuenta que engruesa bastante y aquí más que nada realza con la parte del FDG, esto con la medicina nuclear asociada a TC. ¿Ya? Vamos con el leiomyosarcoma como tal. Ya, entonces aquí como tal es un tumor de intestino delgado que apenas representa el 10% de casos. No tiene una localización como tal específica. Más que nada son extramurales, quiere decir que más que nada están en la pared y por ello esto depende como tal, cómo se van a ver en las imágenes. Más que nada pueden ser grandes, ulceradas y formar excavaciones. Por eso si se encuentra en la pared, ¿qué se puede encontrar aquí? Que en este caso sean lesiones excavadas, ¿no? Que a final de cuentas generen este efecto, ¿no? Y se encuentra más delgada la parte del intestino, si se encuentra en esta imagen. Ya, en el adenocarcinoma como tal es la neoplasia maligna más común, la primera como es comentar el linfoma, ya, representa aproximadamente, como dice en la bibliografía, entre el 25 al 40% de neoplasia del intestino delgado, ya, aunque si hablamos de manera general, el colon es mucho más común en comparación a estas patologías, ya, porque, bueno, hay que recordar también que las neoplasias de intestino delgado son menos frecuentes a comparación de de otro tipo de tumores, debido a algunos componentes que le permiten como tal ser, que son protectores como tal a esta patología tumoral, ¿ya? El yeyuno como tal es uno de los lugares más frecuentes también, también puede encontrarse en duodeno y otras partes como tal. Podemos ver que la radiología puede tal vez ser una lesión que es tenosa, puede tener una luz que más que nada sea irregular, ¿ya? La mucosa puede estar incluso borrosa, y ahí es algo interesante a destacar. Ya, algunos factores de riesgo como tal asociados al adenocarcinoma como tal pueden ser algunos como son tienen una parte genética, como es la parte de la poliposis adenomatosa familiar. También el síndrome de Peutz-Jeghers también puede generarlo, una enfermedad celíaca de gran evolución, e inclusive la enfermedad de Crohn, ¿ya? Que más que nada esta aparecería en donde, en la parte del ilion, ¿ya? Y aquí observamos un adenocarcinoma como tal, en este sentido, ¿no? ¿Ya? Se encuentra esta masa como tal, que se encuentra aquí en esta parte de la tomografía en un corte coronal. Ya, ahora vamos con los carcinoides. Ya, los tumores carcinoides más que nada son de crecimiento lento y vienen como tal de una célula específica, las células cromáfines intestinales. Ya, se pueden como tal encontrar más que nada en el apéndice, luego más que nada en el intestino delgado. Ya, algo interesante a destacar es que miden menos, los que son menos de 1 centímetro no metastatizan, mientras que los 2 centímetros sí pueden generar metástasis. Más que nada se los puede encontrar como unas masas pequeñitas, se encuentra en esta imagen, ya en la submucosa y pues también delimitada. ¿Ya? Entonces aquí, como dice la imagen, son nódulos, se encuentran nódulos, ¿ya? Que pueden realizar con el contraste en fase arterial, ¿ya? Ahora vamos con la parte secundaria, pues, esto más que nada es por metástasis como tal, cuando en este caso debido a otras patologías o tumores que se encuentran en otro lugar. Ejemplo de ellos, biematógeno, ejemplo, el melanoma, el carcinoma del pulmón, que puede llegar en este caso al intestino,
También tenemos como tal otros tumores que son más que nada por la comunicación intraperitoneal. Ejemplo de ellos, en los hombres pueden ser un tumor gastrointestinal y en las mujeres un tumor ginecológico como es el de ovario, el más común. Ya, entonces también es importante destacar y también por vía linfática también que puede afectar como tal al intestino delgado. ¿Ya? Y vamos terminando con dos tipos de tumores del mesenterio. Entre ellos tenemos el tumor desmoide del mesenterio. Más que nada, el tumor desmoide del mesenterio se relaciona con el síndrome de Gardner, ¿ya? Y se puede observar una reacción desmoplásica por el tejido fibroso que lo acompaña. Si se dan cuenta, en esta imagen es una gran masa ovalada derivada del mesenterio, ¿ya? Aunque en este caso, miren, se dan cuenta que ocupa una gran parte del intestino delgado y que está desplazando las estructuras adyacentes al mismo, ¿ya? Y por último tenemos el mesotelioma peritoneal maligno. En este caso es un tumor mesenquimatoso raro y que como tal se puede observar en carcinomatosis o como en otros tipos de cáncer. Ejemplo, un mesotelioma de la pleura, que a final de cuentas puede generar una afectación del peritoneo abdominal. Entonces aquí en esta imagen como tal vemos engrosamiento del peritoneo y en este caso también se observaba también engrosamiento de las pleuras como tal, pulmonares en esta imagen, ¿ya? Se observa aquí como tal este engrosamiento, ¿ya? Y bueno, finalmente, concluyendo, ¿qué observamos en esta charla? Pues que las técnicas de imagen permiten una evaluación detallada de la mucosa, la pared y estructuras adyacentes del intestino delgado. La tomografía y la radiografía y la resonancia magnética son las herramientas más precisas para detectar procesos inflamatorios isquémicos, neoplásicos y congénitos, ¿ya? También podemos observar dilatación, engrosamiento, saculación, signos, ejemplo de ello el Mouch, también de la cuerda, etcétera, que también nos pueden ayudar a orientar un diagnóstico. Podemos observar también que vimos cuáles técnicas, más que nada, son mejores para una cosa y otra. Ejemplo, depende del contexto clínico, la disponibilidad y el objetivo diagnóstico. Y pues esto, al final de cuentas, permitirá generar una interpretación radiológica, tratar al paciente, diagnosticar y finalmente generar la terapéutica o a su vez el seguimiento que se le quiere enfocar al paciente. Y eso es todo con mi presentación. Aquí se encuentra como tal la bibliografía que usé en esta presentación con sus respectivas imágenes y teoría. Muchas gracias.